Mira, Ya está grabado. quiero compartir. Compartir nomás directo. Ya estuvo. Ya se ve. Bueno, jóvenes, empezamos. Les he preparado mis diapositivas a mano de lo que iba a presentar aquí en la pizarra. Entonces, clave es lo que han aprendido en el práctico de complemento, anticuerpo y hipersensibilidad. Si saben eso, la clase de hoy es súper fácil. Este foco de acá, apáguelo, por favor. No sale, ¿no? No sale, no sé por qué. Ya, ahora sale, ¿no? Ya vamos a hacer plan A, plan B, plan A. Bueno, jóvenes, la historia empieza así del concepto de las glomerulopatías y antígeno-anticuerpo. Entonces, en primer lugar, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Familiarizarnos con lo que vendría a ser la membrana basal, que es esto de acá. Perdón. Sí, familiarizarme con la membrana basal. Esto que están viendo acá vendrían a ser todo esto los podocitos. Y esta es la célula epitelial de los podocitos. Y acá tenemos el túbulo contorneado proximal. Y aquí vamos a tener el endotelio. Aquí les he puesto dos partes. En la primera parte, para poder desarrollar una enfermedad, una glomerulopatía, tiene que haber estos puntitos rojos que les he puesto que se llaman antígenos. Si nosotros no tenemos antígenos, no vamos a desarrollar, en este momento nosotros no tenemos eso. Me tomé el tiempo de sacarles una pregunta, perdón, un concepto teórico de Guyton sobre que se llamaba tolerancia inmunológica. La pregunta que siempre hacen, ¿por qué hay antígenos? Porque el paciente no tiene tolerancia inmunológica. Nosotros que estamos en clase, todos tenemos tolerancia inmunológica. No vamos a reaccionar contra los antígenos. Yo enfermo de hepatitis B, se fagocita todo y desaparece. Tolerancia inmunológica. Eso va a ser destruido a nivel medular y a nivel de timo. Entonces, la cosa es que este paciente no tiene tolerancia inmunológica. Entonces, básico, primero tiene que haber presencia de, de antígenos. Una vez que nosotros tenemos la presencia de antígenos de membrana basal, luego viene cómo estos anticuerpos van a ir a unirse. Ya viene la reacción antígeno-anticuerpo. Esto está sucediendo en la membrana basal. Estos anticuerpos, como ustedes ven, no están formando inmunocomplejos, porque inmunocomplejo es un concepto para referirse a antígeno-anticuerpo en la luz. El depósito estaba a este nivel. Bien. Ahora tengo acá otro. Ya dibujo acá la célula endotelial y célula endotelial. Repito, membrana basal, parte normal, y aquí tengo su podocito. Y vean ustedes aquí lo que les decía. ¿Qué es esto? Miren, antígenos circulantes, se unen los anticuerpos respectivos, ya sea IgM, IgG, y estos son los famosos complejos inmunes. Estos atraviesan el endotelio y se pueden ir a depositar a nivel de la membrana basal.
¿Vamos? La otra opción, que estos antígenos, anticuerpos, puedan migrar también, no, mejor dicho, que este antígeno se encuentre en esta célula epitelial, que este antígeno se encuentre en este podocito. Entonces, ahí se va a llevar a cabo una reacción inmunitaria. ¿Qué es reacción inmunitaria? ¿Qué implica el concepto grande? Antígeno, anticuerpo. Bien. Entonces, ya tenemos esto definido. Y ahora, ¿y qué sucede? Aquí tengo, miren, sigan acá. 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 Acá tenemos nosotros siguiente. Tengo antígeno, anticuerpo. ¿Y qué viene después? Lo que va a venir después, IG se va a unir a anticuerpo, eso ya no es novedad. Y miren acá quién está allá. Complemento. Aquí vamos a tener ahora el complemento, pero siempre la historia, por favor. Este número romano, cámbienlo a número normal, arábigo, ¿no? Número normal, 1. C1Q, y aquí me corrigen esto y me ponen C1Q minúscula. Siempre cuando estemos hablando, escuchen esto, cuando estemos hablando de activación del complemento por la vía clásica es C1Q. Una vez que se une C1Q, automáticamente se va a activar C2, C4, C3B y ahí viene la cascada de C5B, 6, 7, 8 y 9 y se forma un túbulo. ¿Pero dónde se va a formar ese túbulo? Acá, en la membrana basal o en el endotelio. Entonces, nuestra célula endotelial, nuestra membrana basal, va a ser lisada. Y hay un detallito que estaba leyendo mientras venía de Robin. Robin Cotran dice, bueno, también lo mencionan los libros de Fisiopato de la doctora Kunzman, dice, una vez que se activa la vía clásica o la vía alterna del complemento, ¿qué viene? Quedan dos fracciones que se llaman C3A y C5A. ¿Qué hace C3A y C5A? Escuchen esto. Llama, produce intensa quimiotaxis. Y al producir intensa quimiotaxis, el participante número 1 es neutrófilo. Y aquí Robin Cotran dice bien clarito, se liberan radicales libres, se liberan lisosimas y va a haber una digestión de toda la membrana basal, mi endotelio o de mi mesangio, dependiendo dónde están ubicados los antígenos. ¿Estamos? Bien. Entonces, acá bien. Acá teníamos entonces, les decía, hay fuga, ¿no? Estos eran los inmunocomplejos y estos inmunocomplejos llegan a depositarse en la membrana basal. Y esta es la palabra que emplea nuestro libro de Kuzman. Gatilla automáticamente la participación del complemento, se activa por la vía alterna, ahí está el C1Q ya corregido. En este ejemplo, membrana basal. Y al final, ¿qué voy a tener? C5B, 6, 7, 8, 9 en la membrana basal. Repito, mismo fenómeno para mesangio, mismo fenómeno para endotelio. ¿Estamos? Y luego inmediatamente quimiotaxis por C3A y C5A. Bien, y aquí ¿qué es lo que tengo? Aquí está el complejo de ataque de membrana y esto va a ser lisado. Este es el complejo de ataque de membrana C5B, 6, 7, 8 y 9. Y aquí tengo la inflamación y aquí están estas anafilotoxinas. Ojo, yo puedo decirles en el examen anafilotoxinas o puedo decir C3A, C5A. Entonces, desde ahora, la palabra C3A, C5A, métanse en su cabecita, es anafilotoxina, que básicamente va a producir intensa quimiotaxis y se va a producir la fagocitosis, pero ya no de una bacteria, se va a producir la fagocitosis del endotelio, se va a producir la fagocitosis de la membrana basal. Bien.
Y acá miren, y no está claro el concepto, antígeno, anticuerpo, y siempre la porción FC, esta es la porción FC, eso ya han hecho ese práctico, ya lo tienen claro, les he pedido que lo hagan el dibujo de Guyton, y aquí tenemos ahora C1. Bien. Ahora, localización de los antígenos. Me tomé el tiempo para decir 3 conceptos básicos que trae Kussmann. Esta es la pregunta que hace. ¿Dónde están localizados los antígenos? Y nuevamente aquí hice lo siguiente. Miren, aquí dibujé los depósitos. Esto es un depósito mesangial. Esto que vemos acá es la membrana basal. Miren, este es el endotelio. Aquí tengo membrana basal. Aquí tengo podocito y célula epitelial. ¿Dónde están los antígenos? Fíjense, están con rojo los antígenos. Están en la membrana basal, están debajo del endotelio, subendotelial, y tenemos también antígenos ¿qué se llama esto? En las células epiteliales de los podocitos. Entonces, para eso hice esta diapositiva. Siguiente, esta diapositiva ya es de la fisiopatología en sí. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí tengo arteriola aferente, arteriola eferente. Consecuencia de la acción de los anticuerpos, consecuencia de la acción del complemento y los neutrófilos a través de sus radicales libres, de sus lisosimas. Aquí he puesto una palabra, bueno, se está produciendo un proceso inflamatorio. Consecuencia de ese proceso inflamatorio, va a haber fuga de proteínas, albúmina, y va a haber fuga de eritrocitos. Entonces, estos eritrocitos van a pasar al túbulo contorneado proximal. Y miren lo que hice acá. Ustedes pueden ver en esta figura, el eritrocito no es normal. Tiene una forma totalmente alterada. Esos son los eritrocitos de estructura dismórfica. Es la acantosis. Entonces, por eso es que tenemos nosotros unos eritrocitos dañados a consecuencia de la inflamación antígeno-anticuerpo. Y miren esto, la proteína no puede pasar la proteína, la membrana, el endotelio puede atravesarlo, pero la membrana basal no la va a atravesar porque son cargas negativas iguales. Pero es tanta la inflamación que existe, es tanta la inflamación, miren, que esta proteína que estaba en el glomérulo atraviesa el endotelio, atraviesa la membrana basal y se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué decía la teoría? Que yo tengo eritrocitos y que yo tengo proteinuria, ¿cierto? Ahora, acá me tomé también el tiempo para que lo terminen de comprender. Miren, les hice túbulo contorneado proximal, asa de Henle, porción gruesa, túbulo distal, y aquí teníamos la proteinuria y los eritrocitos dismórficos. Detalle, no existe daño tubular. La estructura tubular proximal, asa, y colector y todo esto está indemne, está conservada. Bien, ahora acá puse lo siguiente. Acá este paciente va a filtrar sodio. Entonces empieza a haber también filtrado de sodio, pero miren el primer detalle. ¿Qué dice acá? Consecuencia de la inflamación glomerular. Exacto. Y aquí está lo siguiente. Todo este es mi epitelio normal del túbulo, normal, ¿cierto? Quiero que para que lo entiendan, por favor, imagínense una esponja acá. Si yo pongo agua acá, ¿qué hace la esponja? Listo. Pero esta es la super esponja. Fíjense lo que voy a hacer ahora con mi mouse. Esta es la velocidad normal. Ahora, la historia empezó con disminución del filtrado glomerular. Al haber disminución del filtrado glomerular, miren, esto lo dice Guyton bien clarito, ni en Kussmann, no está. Al haber disminución del filtrado glomerular, miren la velocidad.
¿Cómo creen que estará la absorción? ¿Será mayor? Perfecto. Como tengo una mayor absorción de agua y de sodio y otros electrolitos, ¿por qué bajó la velocidad del pasaje de los líquidos y de los electrolitos por el tubo? Porque hay disminución del filtrado glomerular. ¿Y esto qué causa? Miren la flecha que les hice. Esto automáticamente está causando que se absorba más agua y que se absorba más sodio. Entonces, ya estoy en el túbulo contorneado distal, llego acá, poquito sodio, ¿cierto? Porque se absorbió en las otras porciones. Y aquí, ¿a quién tengo acá? El aparato yuxtaglomerular y el endotelio el endotelio de las arteriolas con el aparato forman el aparato yuxtaglomerular junto con la porción distal de las de Henle. Allí tengo una sustancia que se llama mácula densa. ¿Qué hace la mácula densa? Sensa, no el sodio, la disminución del sodio. Sensa la disminución del sodio. Entonces, eso es el verdadero mecanismo de la liberación de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La mácula densa, al sensar la disminución del sodio, activa a la mácula densa y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, aquí tengo la albúmina, no pasa nada. Y yo tengo entonces ahora una proteinuria, tengo mis eritrocitos dismórficos y tengo mucha angiotensina 2 circulante. Tengo esto, los dismórficos. Bien, pasamos ahora a la siguiente diapo. Y acá vean ustedes como mecanismo de compensación, porque todo empezó que la tasa del filtrado glomerular estaba disminuida. Pero aquí yo he puesto una flecha aumento de la presión glomerular. ¿Por qué? Este sodio, miren, este sodio está aquí absorbiéndose, ¿no ven? ¿Lo ven? Este sodio, ahora, este es mi riñón. Miren, el sodio se está absorbiendo por el intersticio, los capilares, etcétera. Retorno venoso, aumento del sodio, aumento del agua, aumento de agua en la aurícula derecha, aumento del agua en el ventrículo derecho, da la vuelta, aumento en la aurícula izquierda, eso va a producir, por este aumento de sodio, expansión de volumen. Esa expansión de volumen, consecuencia del retorno venoso aumentado, me va a producir aumento del gasto cardíaco e hipertensión arterial. Y aquí viene otro de los síntomas, porque estos pacientes con glomerulonefritis son hipertensos, tienen proteinuria, porque aumentó la absorción de sodio a consecuencia de la disminución del filtrado glomerular y aumentan el retorno venoso. Bien, ahora, aquí les hice un recordatorio. Todo lo que sea aumento del sodio, la absorción de sodio o del retorno venoso, esta es la imagen mental que a partir de ahora tienen que siempre recordar. Ya tienen este dibujo ustedes a colores en el capítulo de insuficiencia renal aguda. Entonces, o crónica, perdón. Esto lo tienen así. Hay hay una expansión de volumen. O sea, fíjense los sinónimos. Expansión de volumen, aumento del líquido extracelular, aumento del retorno venoso. Todo eso es un solo combo. ¿Listo? ¿Qué más tengo acá? Recordatorio del concepto de hipertensión arterial. Hipertensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Ese es mi concepto de presión arterial. ¿Y por qué yo puse aquí presión arterial elevada? Puse presión arterial elevada porque aumentó el líquido extracelular, aumentó el volumen del retorno venoso. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo siguiente. Aquí tengo una imagen así, túbulo contorneado proximal. Todo esto es la cápsula de Bowman, esto de acá.
Esto de acá vendrían a ser lo del medio, acá lo del medio, esto son el endotelio. O sea, aquí yo voy a tener el endotelio, aquí tengo los podocitos y aquí tengo los pedicelos, porque la afectación de la inflamación la vamos a centrar ahora en pedicelos y en podocitos. Para entender esta imagen, le pedí a uno de los alumnos que me enviaron al grupo este PDF. ¿Quién lo hizo? De los que están acá. Hubo una alumna que lo envió. Esto. ¿Quién fue? Claudia. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, ya. Si me salgo de acá, ¿sigue cargando? Ya, perfecto. Entonces, les decía lo siguiente. Bien. Entonces, la concentración va a ser ahora, nos vamos a dirigir al concepto de lo que son podocitos y los pedicelos. Ojo, aquí hay antígenos, aquí hay antígenos. Entonces, ¿qué viene después? Reacción inmunitaria, ¿no? ¿Y qué viene detrás de la reacción inmunitaria? También viene la activación del complemento. Y tiene por activación del C5b678-9 y también tendríamos neutrófilos y la lisis del endotelio y en este caso de los pedicelos y de los podocitos. Bien, primero normal. Nos vamos ahora a patológico. En patológico tenemos lo siguiente. Aquí, fíjense un poquito, exageré con mi podocito, ¿lo ven? Le puse antígeno al podocito. Y acá ya tenemos la reacción antígeno-anticuerpo. Ah, perdón. ¿Qué se cayó? ¿Qué es? No es nada. Pasa nada. Acaba de salvar su oído. Usan muchos audífonos. Acuérdense lo que les digo. Ustedes son ahorita jovencitos de entre 18 y 20, ya 23, digamos. Van a llegar a los 40, tapias van a llegar. Tapias. Ya, vean qué es tapia. Sordos van a llegar. Porque nuestro oído no está diseñado para decir tum, 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 tum. Cuiden sus oídos. A los 40 años, me estoy adelantando 20 años. Yo ya no voy a estar. Yo ya no voy a estar. Yo voy a estar mirando tele. Partido de Barça. Aquí no voy a estar. Entonces, señores, cuiden sus oídos. Por favor. Usen sus audífonos cuando sea muy necesario, pero no para todo. ¿Listo? Bueno. Entonces, señores, la figura es la siguiente. Puse un antígeno acá, ¿no ve? Puse otro antígeno acá. Para el marco teórico es este. Acá yo tengo proteínas. Digamos, en la parte del podocito entre membrana basal y el podocito. Pero no están acá mis proteínas, están acá. Entonces, escuchen esto. Estas proteínas van a ser atacadas. Acá. Consecuentemente, mejor dicho, ¿para qué sirven estas proteínas? Anclaje de los podocitos. Es decir, para que el podocito esté firme, no se pueda movilizar y cumpla su función fisiológica. Entonces, gracias a estas proteínas, nosotros tenemos el anclaje de los podocitos. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo en el podocito y un antígeno que se dirige contra las proteínas y ahora tengo una reacción inflamatoria acá y en el podocito? Primero, vamos a tener una reducción del número de las prolongaciones, o sea, va a haber un desgaste. Número 2, vamos a tener una disminución de membranas de filtración, por lo tanto tenemos una barrera de filtración alterada. ¿Y quién evitaba que pase la albúmina? Membrana basal.
porque tiene misma carga negativa que la albúmina. Entonces, ahora está siendo agredida mi membrana basal. ¿Y a qué llevo? ¿Qué dice acá? Aumento de la permeabilidad. Bien. Y aquí tengo ahora ya la imagen real de lo que les dibujé. Este dibujo me tomé el tiempo de hacerlo para poder explicarles a ustedes, podocitos. Aquí están las proteínas. Aquí se realiza la afectación de antígeno-anticuerpo. Bien. Y si ustedes me han escuchado, hablé mucho del mesangio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de anticuerpos a nivel de mesangio, felizmente no hay tanta proteinuria. Hay inflamación, pero no es tan agresiva en esto de acá. Y ahora, aquí tengo, acá. Esto quería comentarles. C1, junto a C1Q, no, mejor dicho, C1 se une a IgG y a IgM, ¿no ven? Como C1Q, y esto automáticamente activaba C2 y C4. Cuando vean esta rayita acá, eso se llama convertasa. Entonces, un pedacito de C4, que es el B, ¿no ven? Y un pedacito del C2, que es el A, esto tiene una acción convertasa. ¿Y convertasa sobre quién? Sobre otra proteína que se llama C3. Esta proteína C3, cuando dice convertasa, significa va a ser partida como una cápsula. ¿Se acuerdan las cápsulas que tomamos? Tienen dos partes, ¿no? Entonces, tiene igual, cuando yo parto, cuando la convertasa actúa, es A y es B. Aquí tengo la convertasa, digo, el C3A, y dijimos que el C3A con C5A eran productores de quimiotaxis, fagocitosis, radicales libres, lisosimas, mayor inflamación. Y cuando digo radicales libres, estoy hablando OH, hidroxilo, que es lavandina, no, perdón, OH, que es hidroxilo, y H2O, no, H2O2, eso es lavandina, peróxido de hidrógeno. Ahora, ya tengo entonces activado mi C3B, ¿cierto? ¿Qué hace mi C3B? Actúa sobre esta convertasa. Acá miren, esto estaba acá y se une a este. Fíjense, C4B, C4B, C2A, C2A. La porción B del C3 se une acá. Por eso yo decía C3B, ¿recuerdan? C3B activa C5B, 6, 7, 8, 9. Entonces, aquí yo tengo ahora convertasa que va a actuar sobre quién? Sobre C5. Lo va a partir en dos y ahora tengo la otra anafilotoxina. Y tengo aquí C5, la porción C5B, llama 6, llama 7, 8, 9, y este es el famoso complejo de ataque de membrana. Ahora, algo, aquí dice, esta es otra vía. Esta es la vía alterna. ¿Qué dice acá? Y aquí, D, perfecto. C3B es esta partecita, vía alterna. Se une a una proteína que se llama factor B. Se une a una proteína que se llama factor D. Acá esta unión de C3B, frase muy dicha por los enamoraditos, bien enamorado, mi bebé. ¿Vale? Acá, a la mitad de estas chicas que están acá, por cariño y por amor, le dicen mi bebé. Aprovechen en estos 4 años. Después, ya no hay mi bebé. Ya viene el bebé. Ya viene el bebé. Entonces, escuchen esto. Tengo activación de C3 vía alterna. Vía alterna, tengo mi C3, que fíjense, está inactivo. A esta vía alterna se unen los polisacáridos de la superficie de los microorganismos. Hasta aquí no se activa. Y se parte en A y en B y me quedo con B. Se une otra proteína que es el factor B y el factor D y se forma C3B
B mayúscula, B minúscula. Esto es una convertasa. Y ahora tengo, miren, C3B, BB, 3B. ¿Sobre quién va a actuar esta convertasa? Sobre C5. Y ahora tengo mucho C5 activado. Y aquí tengo el C5B. Bien, ¿por qué estoy siendo detallista con esta expresión? Cada vez, escuchen, todos tenemos factor B y todos tenemos factor D. Pero si este factor B y factor D está en condiciones, no son degradados en forma natural, ¿qué riesgo tengo? ¿De activar qué? La vía alterna. Señores, eso le pasa al lúpico. Eso le pasa al que tiene artritis reumatoidea. Eso pasa cuando no hay tolerancia inmunológica. Es decir, lo que en condición fisiológica debería ser atenuado, destruido, no está pasando en estos pacientes. Entonces, yo tengo mucho factor B, mucho factor D, y consecuentemente tengo una, que no tienen, fíjense que aquí ya no tienen nada que ver los anticuerpos. Miren acá. ¿Dónde hay anticuerpos acá? No hay. En alterna no hay. Entonces, estos pacientes van a desarrollar un cuadro inflamatorio. Bien. Y aquí está lo que les decía. ¿Qué dice acá? Mutaciones en los reguladores del complemento. ¿Qué es una mutación? A ver, entren a Google, pongan la revistita, esta revista buena que hay, que se llama, hay una biblioteca grande, Wikipedia. Entren a Wikipedia. De verdad, entren a Wikipedia, pongan mutación, concepto de mutación. Fuerte, fuerte. Cualquier cambio, perfecto. Mi ADN tiene secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Esa es mi secuencia normal, que son las timinas, las adeninas, ¿no ven? Lo cambiamos. En vez que sea del 1 al 10, ahora es 10, 8, 7, 3. Listo. ¿Qué se llama eso? Mutación. Fíjense, hay proteínas reguladoras del complemento. Es lo que les decía. O sea, cuando yo les decía a ustedes que existen proteínas que el factor B y el factor D tienen que reducir en su cantidad, eso es fisiológico, porque existen esas proteínas reguladoras de esa reducción. Al haber una mutación, tengo mucho factor H, mucho factor I, tengo muchas de estas proteínas, tengo muchos, o sea, estas proteínas reguladoras se alteran y vean lo que tengo acá. Actividad normal del C3 convertasa. Y ahí tengo C3B activado y C5 en forma activa. Ahora, también vamos a tener una alteración en estos factores que era el B y el D. Variantes atípicas y mutaciones de factores del complemento. Aquí está también lo que les decía. O sea, yo les he dicho de que el complemento, ¿qué es? Es una proteína, ¿no? ¿Y quién produce la proteína en la célula? El aparato de Golgi, ¿no? ¿Y qué está arriba del aparato de Golgi? Los ribosoma, ARN mensajero. Y arriba está el ADN. Entonces, señores, eso es normal, es fisiológico, pero ¿qué pasa si hay una mutación en la producción de esta proteína C? Voy a tener muchos ARN mensajeros, mucha proteína C, ¿no ve? Mucho C3. Consecuentemente, cualquier cosa lo va a activar al C3 y estos pacientes van a desarrollar una glomerulopatía. Entonces, palabra clave para entender esto y no aprender de memoria es el concepto mutaciones. Muy bien. Con esto termino. Sí, con esto termino. La acción tóxica de algunas citocinas puede dañar directamente a los podocitos, ya sean en su cuerpo celular o en las proteínas que permiten el anclaje. Ya eso lo mencioné. Estos reducirán el número de prolongaciones y de brazos y de pericelos, de tal forma que la superficie total de la membrana plasmática de los podocitos que rodean a los capilares glomerulares caerá drásticamente. Dice otro, trayendo como consecuencia la pérdida de la selectividad, hay proteinuria masiva,
y una pléyade de otras moléculas de índole proteica. Ya está. Esto es el concepto que quiero que entiendan. Si se va, no va a aprender esto. Escuchen, ¿por qué los pacientes con síndrome nefrótico hacen más coágulo? Esa es la pregunta. ¿Por qué un paciente con síndrome nefrótico hace mucho coágulo? Y son pacientes que tienen riesgo de hacer trombosis venosa, de hacer trombosis cerebral. La respuesta es esta. Vamos a retroceder al concepto proteína C y proteína S de Gaito. ¿Qué son las proteínas C y las proteínas S? Son proteínas que están en el endotelio que evitan la trombosis. Entonces, cuando esto está activado, la antitrombina, que es la S, y la proteína C, yo tengo un anticoagulante natural fuerte que va a hacer que no se formen coágulos. Pero ¿qué está pasando ahora? Fíjense, es tanta la inflamación de la membrana basal, es tanta la inflamación de los podocitos. Miren lo que hay acá. Dice, proteinuria masiva acompañada, la palabra pléyade, ¿qué significa? Wikipedia, pléyade. ¿Se han dado cuenta que si no entendemos la palabra no avanzamos en concepto? Por eso les dije, hagan la lista de las palabras claves. Pléyade. Wikipedia. ¿No sale más? A ver, ¿alguien tiene otra definición? Pléyade. Entonces en Google. A ver, lea de nuevo el concepto pléyade. Lea. Pero, a ver. Lea de nuevo a alguien pléyade de Wikipedia. Alguien lea. ¿Ya? Lea. Punto a punto. Lea bien, con la S es más. Dice grupo, ¿no? Es un 10 personas, 20 personas, 30 personas. Ah, y famosos. No es cualquiera. No, no es cualquiera. Son famosos. Un grupo de. Y aquí miren lo que está diciendo. Dice, comienzo de proteinuria. Ya la albúmina la conocen. Masiva, ¿acompañada de qué? O sea, de otras proteínas ahí. Un grupo de otras proteínas. No solo albúmina. Y ahora les voy a dar el nombre. Miren, que sean mayor a 10.000 Dalton, que no deberían pasar en condición fisiológica. Por ejemplo, ligaduras de hormonas. O sea, yo tengo las hormonas, digamos, una hormona para poder transportarse tiene que unirse a una proteína. Esta proteína que se ligaba a una hormona X se va a ir. Anticuerpos se van a ir. Miren esto. ¿Y qué proteínas se van a ir? C, S y antitrombina. Entonces, el paciente que va a tener trombosis, lipoproteínas que transportan otro grupo. Por eso es pléyade. Es un grupo de lipoproteínas. A ver, HDL, LDL. Entonces, ¿qué pasa con estos seres humanos? Señores, ustedes le miden el colesterol. Está altísimo. Está altísimo. Miren, sus triglicéridos están altos. ¿Por qué? Porque sus proteínas ligadoras normales de colesterol se están filtrando. Entonces no tienen a quién unirse. Consecuentemente estoy perdiendo proteínas que actúan como anticoagulantes, proteínas que regulan las lipoproteínas, que regulan el colesterol triglicérido, aumentan. Formación y depósito de complejos inmunes fuera de la membrana basal glomerular, es decir, entre estas y los pericelos.
generará mucha menor activación del complemento, por lo que será poco aparentes las manifestaciones inflamatorias. No obstante, el complejo ataque de membrana sí dañará el podocito. Por más que este complejo inmune esté fuera del podocito, hay inflamación. La mantención de la relación de los pericelos entre sí y entre ellos y su anclaje en la membrana glomerular. Recuerdan que en los pericelos era el punto donde se anclaba el podocito. Requiere la presencia de proteínas especializadas, nefrina, podocina, integrinas. Miren esta palabrita. Sus mutaciones o alteraciones adquiridas determinarán que los podocitos tiendan a desprenderse, dejando áreas desnudas de membrana basal y por tanto carentes de la selectividad. Bien. Y con esto se van a casa a hacer tutú. Esperen un ratito. Señores, tienen que darse un tiempito y mirarlo esto en casa. Escuchen lo que quiero mostrarles para que entiendan la foto, el del dibujo técnico. LC. ¿Qué es LC? Bien, si esta es la luz capilar, ¿qué es lo que bordea a la luz capilar? Bien, endotelio. ¿Y qué tiene que estar? ¿Dónde está EP? Célula del epitelio visceral con procesos pedunculados, podocitos. Acá vamos a tener los podocitos. ¿Listo? Bueno, distinguidos, pueden retirarse. No se vayan. Ah, los del B o los del B, por favor. Póngale ahí con un marcador B. Otro del B, aquí, ponga B. B. Haga circular. Venga. Quiero, ayúdeme a... A ver, vamos si... No, quítalo eso. O ya lo cerró ya. No, cerrado. Este es Zoom. Póngalo donde está el Zoom. Le escribo. Ya, porfa. ¿Dónde está el Zoom? ¿Está acá? Ahí está. Ya. No. Línea. Ahí está. Ya. Ahora, pone esto. Dejar de compartir. Sí. A ver, tírate la lista de los que... ¿Por qué si está pequeña Zoom? Tan pequeña Zoom. ¿Ya dejamos de grabar? Sí, ahí. No, pero parte superior. Ajá. Ahí. Ya. Listo. Ahora. Acá, ahí. El cuadradito pequeño. Ese.